es importante el estudio de los lipipenes? ¿Qué les parece a ustedes? Desde el punto de vista bioquímico y también químico. Muy bien, porque están asociadas al riesgo cardiovascular. Una de las causas, digamos, más importantes de mortalidad, sobre todo, digamos, en Occidente, son las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y existen distintos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, como por ejemplo podemos nombrar el tabaquismo, la hipertensión, el estrés, ¿qué más? El sedentarismo, la obesidad. Y bueno, dentro de estos factores de riesgo tenemos las lipipenes. Es por eso importante, digamos, su estudio y también, digamos, conocer cuál es, digamos, el mecanismo, sus causas para poder hacer una prevención y un tratamiento adecuado al paciente. Primero lo que vamos a hacer, vamos a repasar, digamos, el metabolismo de las lipoproteínas, que ustedes ya algo deben saber, y después vamos a ver las lipipenes. Las lipoproteínas, digamos, los lípidos no circulan libres en el plasma. ¿Por qué? ¿Qué carácter tienen los lípidos? No escuché bien. Son insolubles en agua, son hidrofílicos, ¿sí? Entonces, lo que hacen es completarse con proteínas y forman macromoléculas que son las lipoproteínas que permiten su solubilidad en el plasma. Las lipoproteínas, digamos, son complejos macromoleculares que están constituidos por lípidos polares y lípidos no polares. Los lípidos no polares, ¿cuáles son los principales lípidos no polares? Y el colesterol esterificado, que van a formar parte del núcleo de la lipoproteína. Y en la superficie de la lipoproteína tenemos los lípidos polares, que son más solubles, como el colesterol libre, los fosfolípidos y las proteínas. ¿Cómo se llaman las proteínas que forman apoproteínas? Muy bien. Las apoproteínas, digamos, se pensaba que cumplían una función estructural. Sin embargo, se ha visto que forman la parte más activa, digamos, de las lipoproteínas, ya que entre las funciones que cumplen se van a unir a receptores, ¿sí? Para, digamos, permitir la internalización, digamos, de los lípidos. ¿Qué otra función cumplen las apoproteínas? Cofactores de enzima. Son cofactores de enzima, muy bien. O sea que intervienen activamente en la metabolización de las lipoproteínas. Bueno, las lipoproteínas, digamos, la nomenclatura, digamos, tradicional y la más usada de las lipoproteínas se basa en su clasificación por ultracentrifugación, lo cual nos permite obtener distintas familias de lipoproteínas que van a, digamos, aportar a diferentes densidades. ¿De qué depende, digamos, la densidad de las lipoproteínas? De la proporción lípido-proteína. Claro, de la composición en lípidos y proteínas. Digamos, las proteínas que contienen mayor contenido en lípidos son las que poseen menor densidad, que son los kilomicrones, ¿sí? Tienen una densidad menor de 0,95 gramos por mililitro. Esto lo tienen que saber, chicos, porque es como el nombre y apellido de la lipoproteína, ¿sí? Y las lipoproteínas que contienen mayor contenido en proteínas son las más densas, que tienen, por ejemplo, las HDL, que tienen una densidad 1.063 a 1.210 gramos por mililitro. Fíjense que el tamaño de la lipoproteína también varía a medida que, de acuerdo a su composición en lípidos, o sea, las de mayor tamaño son las que poseen mayor contenido en lípidos y las de menor tamaño son las que poseen mayor contenido en proteínas. También podemos hacer una clasificación de las lipoproteínas
en base a su contenido apoproteico, ¿sí? Digamos, las lipoproteínas están constituidas por diferentes apoproteínas, pero en general podemos decir que dentro de las lipoproteínas, en algunas predomina la apoproteína B y en otras va a predominar la apoproteína A. ¿Qué les parece? ¿Cuáles serán en las lipoproteínas donde predomina la apo B? Habla fuerte. Me imagino que lo han leído para hoy, ¿no? ¿Cuáles son las lipoproteínas donde predomina la apo B? La BLDL, bueno, los kilomicrones también tienen la apo B, pero digamos, ya vamos a ver lo de la apo B. Pero me interesan las que contienen apo B100, que son las BLDL, las LDL. Y donde predomina la apo A, la HDL. ¿Qué diferencia hay entre las primeras y las HDL? El transporte de colesterol bueno, como se conoce, es más bien para la degradación o metabolización del colesterol. Claro, ¿por qué se dice que transportan el colesterol bueno? Porque son las lipoproteínas que se encargan del transporte reverso del colesterol, o sea, transportar el colesterol de los tejidos hacia el hígado. En cambio, el otro tipo de lipoproteínas son las que van a transportar el colesterol a los tejidos. Bueno, entonces, en las que predomina la apo B100, vamos a hablar de lipoproteínas B, y en donde predomina la apo A, que son las HDL, lo vamos a llamar lipoproteínas A. Y también las lipoproteínas pueden clasificarse de acuerdo a su movilidad electroforética. Entonces, de acuerdo a su movilidad electroforética, ¿cuál es el soporte ideal para realizar un kilogramo? El gel de agarose. Debido a su diferente composición de proteínas y lípidos, las diferentes lipoproteínas, bueno, la verdad que no es... Bueno, ¿cuáles son las principales lipoproteínas? Bueno, los kilomicrones, ¿sí? Que son los que transportan ¿qué tipo de lípidos? Las BLDL, que son las que transportan los triglicéridos de origen endógeno. Las IDL son productos del metabolismo de la BLDL, ¿sí? Y contienen en su estructura principalmente colesterol, tienen menor contenido en triglicéridos. Las LDL, productos del metabolismo de las IDL, transportan principalmente colesterol. Y las HDL, que están formados principalmente por proteínas, transportan principalmente proteínas y también colesterol. Y tenemos la LPA, que es importante, digamos, que la estudiamos. La LPA es una lipoproteína que está en su constitución. Las apoproteínas que la forman son la ApoA chica y la ApoB100. Y es una lipoproteína de bajo peso molecular. Transporta colesterol, por lo tanto, cuando está aumentada, digamos, es un factor de riesgo aterogéneo. Ya vamos a ver vamos a ver la composición. Bueno, entonces, estas distintas lipoproteínas que acabamos de ver se pueden clasificar también por su movilidad electroforética, ¿sí? Entonces, por su diferente composición de lípidos y proteínas, adquieren diferente carga eléctrica cuando son sometidas a un campo eléctrico y se utiliza un buffer alcalino, ¿sí? Y van a adoptar carga negativa, van a migrar desde el polo negativo al polo positivo. Las lipoproteínas que migran con mayor velocidad son las HDL, que migran en la zona de las alfa-1 globulinas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el proteinograma electroforético?
las HDL corrían entre la albúmina y la alfa-1 globulina. ¿Recuerdan? Sí. Bueno, luego tenemos las prebetas, que son las VLDL, o sea, hablar de VLDL o prebeta es lo mismo, corren en la zona de las alfa-2 globulinas. ¿Se acuerdan? Las prebetas corrían entre las alfa-2 y las beta, ¿sí? Y las LDL corren a nivel de las beta globulinas, es decir, entre las beta y las gamma globulinas. En un lipidograma normal, o sea, las bandas que vamos a observar son la de la HDL, o sea, a nivel de las alfa globulinas, la VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad, en la zona de las prebetas, y la LDL, que corre en la zona de las beta. Eso es lo que observaríamos en un lipidograma normal en un paciente con un ayuno de 12 horas. En un paciente que tenga un ayuno de 12 horas con metabolismo normal no aparecen los kilomicrones, pero en el caso de que haya un trastorno en su metabolismo lo vamos a observar en el lugar de la circunstancia. También podemos observar la LDA, pero en qué caso lo vamos a observar, en el caso en que esté aumentado, que sus niveles en el plasma estén aumentados. ¿Sí? Bueno, esto les he traído no para que se lo estudien de memoria, pero sí para que vean la diferente constitución que hay entre lípidos y proteínas dentro de las distintas clases de lipoproteínas. Fíjense que los kilomicrones son los que mayor contenido de triglicéridos poseen un 90% de la lipoproteína en triglicéridos. Y fíjense, una muy pequeña cantidad de proteínas, solo un 2%, y muy pequeña cantidad de colesterol. Por eso se dice que los kilomicrones no serían lipoproteínas macrogénicas. Primero porque al tener un elevado tamaño, no pueden atravesar la pared arterial y por lo tanto no contribuyen, digamos, a la placa ateromatosa. Cuando aumentan los triglicéridos, ¿con qué está más relacionado? ¿Con qué tipo de proceso? Con la pancreatitis. Bueno, después tenemos las VLDL, que son las que transportaban los triglicéridos endógenos. Fíjense, esta lipoproteína, a diferencia del kilomicrón, transporta un 50% de triglicéridos en su molécula. Ya contiene mayor contenido de colesterol, aproximadamente un 20%, y fíjense cómo va aumentando el contenido de proteínas y fosfolípidos. La IDL, que resulta del metabolismo de las VLDL, ya tiene un menor contenido en triglicéridos. La IDL resulta del metabolismo de la VLDL por la acción de qué enzima. ¿De quién? De la lipoproteína lipasa. Muy bien. ¿Y qué función tiene la lipoproteína lipasa? Hidroliza los triglicéridos. Entonces la IDL, fíjense, ya tiene un 20% de triglicéridos. Lo mismo como aumenta su contenido en colesterol, y aproximadamente casi tenemos hasta un 40% en colesterol. Aumenta también su contenido en proteína y en fosfolípidos. La LDL, que resulta del metabolismo de la IDL, fíjense, su mayor contenido es el colesterol. Aquí el colesterol ya aumenta casi un 50% entre colesterol esterificado y colesterol libre. Los triglicéridos solo representan un 4% de esta lipoproteína, y fíjense, sigue aumentando el contenido en proteínas y fosfolípidos. Y las HDL, fíjense que su contenido, el 50% de la lipoproteína está constituido por proteínas. ¿Sí? El colesterol entre esterificado y libre más o menos un 20%, fíjense los triglicéridos solo un 4%. Y bueno, y esta es la LPA, que era importante, ¿por qué? Porque es una lipoproteína que es rica en colesterol, aproximadamente un 41% de su constitución, también es rica en fosfolípidos
y en proteínas. Bueno, esto ya lo hemos visto con hemos visto que si bien hay una apoproteína que predomina dentro de las distintas lipoproteínas, bueno, cada una de estas lipoproteínas tiene apoproteínas específicas. Aquí tenemos que, por ejemplo, las HDL y los kilomicrones, tenemos la presencia de ApoA1, ApoA2, ApoA4. ¿Y cuáles son las funciones de estas apoproteínas? Bueno, es parte estructural de las HDL, la ApoA1 es parte estructural de las HDL, también es activador de la lecitincolesterol aciltransferasa. ¿Qué función tenía la lecitincolesterol aciltransferasa? A ver, ¿eso qué le permite a la lipoproteína? Al especificar el colesterol. Poder captar más colesterol. Poder captar más colesterol, muy bien. La ApoA2 modula la actividad de la lecitincolesterol aciltransferasa. La ApoA4 también es un activador de esta enzima. Todas estimulan el transporte inverso del colesterol. La ApoA5 es importante porque facilita la interacción entre kilomicrones y VLL con la lipoproteína lipasa. Ya vamos a ver que hay una patología donde hay un defecto congénito en la ApoA5. Con respecto a la ApoB, tenemos dos ApoB que son la ApoB48 y la ApoB100. La ApoB48 es característica de los kilomicrones. La ApoB, tanto la ApoB48 como la ApoB100 son codificadas por el mismo gen. La diferencia es que la ApoB48 es de síntesis intestinal y existiría un codón de terminación, o sea que se sintetiza por splicing alternativo, o sea hay un codón de terminación que hace que la apoproteína tenga un menor tamaño, ¿sí?, que la ApoB100. ¿Y la ApoB100 a dónde se sintetiza? Bien. Entonces, la ApoB48 tiene una función más de ensamble, ¿sí?, y formar la estructura de la lipoproteína. Y la ApoB100, digamos, ya hemos dicho, las principales lipoproteínas en las que se encuentran, que era la VLDL, la LDL y la LDL, forma parte de la estructura, del ensamble y estructura, y también va a ser ligando de receptores BE. ¿Sí? ¿Qué son los receptores BE? Reconocen la ApoB100 y la ApoE y van a permitir internalizar las lipoproteínas que poseen estas apoproteínas. Vamos a ver. Bueno, después tenemos la ApoC, ApoC1, C2 y C3, que se encuentran en casi todas las lipoproteínas, los kilomicrones, la VLDL, la IDL y la HDL, salvo en qué lipoproteína no se encuentra la ApoC. La LDL. ¿Y por qué no se encuentra la LDL? ¿Qué os parece? La LDL, ¿de quién proviene? De la IDL. ¿Por acción de quién? ¿Quién interviene en el metabolismo de la IDL? Estamos hablando del metabolismo, que esto está bien para ustedes, ¿no? No estoy hablando de la glicemia. La lipasa hepática. Y para que actúe la lipasa hepática es necesario que las IDL estén depletadas, digamos, por eso es que las LDL no poseen ApoC. Bueno, la ApoC1 sería inhibidor de la toma hepática de lipoproteínas ricas en triglicéridos y es activador también de la lecitincolesterol aciltransferasa. La ApoC2 es importante porque es un activador de la lipoproteína lipasa, es un cofactor activador de la lipoproteína lipasa.
La ApoC3 sería un inhibidor de la lipoproteína lipasa. También tenemos la ApoE, que está presente también en todas las lipoproteínas, salvo en la LDL, porque la LDL, o sea, ¿cuál es, digamos, la LDL? ¿Qué apoproteína tiene? ApoB100, o sea, prácticamente toda la apoproteína de la LDL es ApoB100, ¿sí? Y esta ApoE le va a permitir a estas lipoproteínas unirse a los receptores B y E. Y va a estimular el transporte inverso del colesterol. Bueno, la ApoA, ya lo hemos dicho, está presente en la LPA chica y interacciona con el sistema fulviolítico. Bueno, en el metabolismo de las lipoproteínas intervienen enzimas. Las enzimas más importantes son la lipoproteína lipasa, la lipasa hepática y la lecitin-colesterol acetiltransferasa. La lipoproteína lipasa, habíamos dicho, ¿cuáles son los sustratos de la lipoproteína lipasa? Mirar la diapositiva. Los kilomicrones y las VLDL. ¿Y qué tipo de lípidos transportan estas lipoproteínas? Triglicéridos. Muy bien. Entonces, podemos decir que esta lipoproteína lipasa es una triglicérido hidrolasa. También tiene función de fosfolipasa, porque, digamos, en la constitución de estas lipoproteínas también hay fosfolípidos. Esta lipoproteína lipasa, digamos, se encuentra adosada al endotelio en los capilares que se encuentran en el tejido adiposo y el tejido muscular, esquelético y cardíaco. Y que es donde va a ejercer la metabolización de esta lipoproteína. ¿Cuáles son los cofactores activadores? La ApoC2 y la insulina. Pero la insulina, digamos, va a modular la acción de la lipoproteína lipasa. ¿De qué lipoproteína lipasa? La que está en el tejido adiposo, pero no tiene acción sobre la lipoproteína lipasa que está a nivel del tejido muscular, esquelético y cardíaco. Bueno, luego tenemos la lipasa hepática, que habíamos dicho que el sustrato era principalmente la IDL, o sea, metaboliza la IDL y la transforma en LDL. Pero también tiene como sustrato la HDL2. ¿Y qué les parece? ¿Cuándo actuará la lipasa hepática sobre la HDL2? Ya vamos a ver el diferente tipo de HDL. O sea, actuaría la HDL tiene distintas fracciones, pero actúa principalmente sobre la HDL2, que es la fracción más antiaterogénica, la que tiene un poder más antiaterogénico. Entonces, si es una triglicérido hidrolasa, porque actúa, la lipasa hepática es una triglicérido hidrolasa, es decir, que actúa, lo que va a hacer es actuar removiendo los pocos triglicéridos que le queda a la IDL para transformarla en LDL. ¿Y cuándo actuará sobre la HDL? ¿Qué le parece? Por la milicia de los triglicéridos. Porque, digamos, en el plasma, digamos, se produce un intercambio de lípidos entre las lipoproteínas ricas en colesterol y las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Este intercambio, ¿quién lo realiza? La Z. La proteína transportadora de este colesterol. Entonces, cuando hay un aumento, digamos, o cuando hay una mayor permanencia de lipoproteínas en el plasma, estas HDL se cargan de triglicéridos y resultan ser sustratos de la lipasa hepática. ¿Sí? Sobre todo en los estados donde están aumentados los triglicéridos. Bueno, esta enzima es de origen hepático, va a ser estimulada por la insulina, o sea que la insulina también es cofactor de la lipasa hepática, también es estimulada por los andrógenos y las hormonas tiroideas y es inhibida por los estrógenos. Ya vamos a ver, aquí los estrógenos juegan un papel protector en la mujer, ya vamos a ver más adelante. Pero
Y la L-citincolesterol aciltransferasa, que habíamos dicho que tenía la función de esterificar el colesterol libre en colesterol esterificado, ¿sí? Principalmente en las HDL, ¿sí? Esta enzima es de síntesis hepática y se incorpora a las HDL y tiene importancia en el transporte reverso del colesterol. Y las principales cofactores activadores son la ApoA1 y la ApoE. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales apoproteínas del HDL? Principalmente la ApoA1 y la ApoA2 y también la ApoE. Bueno, y se dice que el complejo de colesterol ácido, por esa misma razón, se dice que el complejo de colesterol ácido transferasa, ApoA1 y proteína transportadora de ésteres de colesterol sería el complejo esterificante y de transferencia del colesterol plasmático. Ya van a ver cuando veamos el metabolismo de las HDL. Y este proceso, bueno, contribuye al transporte inverso del colesterol. Con respecto a los receptores de las lipoproteínas, son aquellos que digamos, van a captar las lipoproteínas, o sea, reconociendo las apoproteínas que se encuentran en su superficie. Y dentro de estos receptores, los más importantes son los receptores de o receptores de LDL, ¿sí? Que son los que van a reconocer las LDL, las IDL y también las HDL. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las HDL transportan, también poseen en su composición ApoE. Hay una HDL, ¿sí? Que es rica en colesterol y contiene ApoE, y esta HDL se llama HDL light, ¿sí? Y es, digamos, interacciona con este receptor. Estos receptores se localizan a nivel hepático y extrahepático. Y bueno, y el mecanismo de interacción, ya hemos dicho, se produce a través de la ApoB y la ApoE. Después tenemos los receptores E o proteínas relacionadas al receptor de LDL o receptor de VLDL. Estos receptores E, digamos, principalmente van a interaccionar con los remanentes de kilomicrones y los remanentes de VLDL. ¿Quiénes son los remanentes de los VLDL? La IDL, o sea, una vez que actúa la lipoproteína lipasa, esa lipoproteína se transforma en los remanentes que son las IDL. Y esa fracción, ¿cómo se llama la fracción de remanentes de kilomicrones y de VLDL? Tiene un nombre. Beta VLDL, muy bien. Bueno, y entonces estos receptores van a interaccionar con la ApoE, ¿sí? Esto que yo he puesto acá abajo, que dice lipoproteína lipasa y lipasa hepática, significa que estas enzimas, digamos, favorecen la interacción entre el receptor y la apoproteína, ¿sí? Se localizan a nivel hepático, también en los macrófagos ubicados en la pared arterial, también están presentes en el tejido adiposo y muscular. Luego tenemos también los receptores Scavenger, o también se llaman receptores Scavenger de clase A tipo 1, que están presentes en los macrófagos que se ubican en la pared arterial. ¿Qué tipo de lipoproteínas van a captar estos receptores? LDL modificadas, ¿sí? Las LDL modificadas las tenemos, por ejemplo, en los, las LDL modificadas, ¿qué tipo de pacientes podemos tener LDL modificadas? Los diabéticos. Entonces, digamos, este aumento de glucemia plasmática lo que va a hacer es glicosilar las proteínas, las apoproteínas, o sea, estas LDL van a estar glicosiladas y son LDL anormales que no son reconocidas en forma normal por sus receptores.
Entonces, los receptores de Scavenger, digamos, los macrófagos, no sé si ustedes recuerdan, se conocen como basureros. Entonces, digamos, van a captar todo lo que circula, que no, digamos, permanece en el plasma y no es captado normalmente, ¿sí? Entonces, también tenemos las LDL oxidadas, LDL acetiladas, y también van a captar IDL, porque acuérdense que las IDL eran ricas en colesterol y cómo era el tamaño molecular. Claro, ya iba disminuyendo, ¿sí? Y también van a captar las betas del LDL, o sea, los remanentes, y también la LPA si está en exceso. Acuérdense que era una lipoproteína de bajo peso molecular y aterogénica. Tenemos también los receptores Scavenger de clase B tipo 1, que principalmente van a captar el colesterol de las HDL o van a transferir el colesterol. O sea, estos tipos de receptores permiten a la HDL ceder el colesterol a las células hepáticas, o sea, intervienen en el transporte reverso del colesterol, o sea, las HDL van a transferir colesterol a las células hepáticas para ser eliminados. Pero también se ha visto que este tipo de receptores están relacionados con la transferencia del colesterol de HDL a los tejidos heteroidogénicos. ¿Cuáles son los principales tejidos heteroidogénicos del organismo? El ovario, el testículo, la adrenal, ¿sí? Bueno, y existe una proteína transportadora que se conoce como ATP binding cassette de clase A tipo 1, que también tiene que ver con la transferencia de colesterol, la salida del colesterol de la célula, la captación por parte de las HDL, y está presente en las células periféricas, ya lo vamos a ver, y en los macrófagos, ¿sí? Y va a interaccionar con la ApoA1 de las HDL. Bueno, esto lo he traído para que vean cómo interaccionan, digamos, las lipoproteínas ricas en ApoB100 y ApoE con los receptores BE. Estos receptores se ubican en la superficie de la membrana plasmática en regiones que están cubiertas por platrina, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Esta lipoproteína, una vez que interacciona con el receptor, digamos, es endocitada, ¿sí? Se va a unir a los lisosomas y ese colesterol esterificado va a ser degradado por una colesterol hidrolasa de pH 4, se libera colesterol libre a la célula y ese colesterol va a regular 4 pasos, que ¿cuáles son? Va a disminuir la hidroximetilglutarico reductasa, que es una enzima que interviene en que la síntesis del colesterol. Por otro lado, va a aumentar la colesterol acetiltransferasa, que interviene en la esterificación del colesterol, el cual se deposita en el citoplasma de la célula y queda como reserva, y va a disminuir la síntesis de receptores BE. Estos receptores tienen la propiedad de que una vez que se internaliza la lipoproteína, después que se produce la digestión, se vuelven a reciclar a la membrana. Entonces, cuando la célula quiere deshacerse del colesterol libre, perdón, del colesterol, el colesterol quiere deshacerse, este colesterol esterificado se va a hidrolizar, en este caso con el colesterol hidrolasa del pH alcalino, es liberado como colesterol libre, el cual es tomado por las HDL. O sea que en este caso, estos receptores de, digamos, en este caso hay una regulación, digamos, de la captación del colesterol, ¿sí? Ahora vamos a la... Acá, bueno, acá lo que vemos es las LDL por su pequeño tamaño son capaces de atravesar la pared arterial. Estas son las células endoteliales, ¿sí? Y
Y bueno, es internalizado y en la pared arterial, bueno, estas LDL se oxidan, por supuesto que hay un estado inflamatorio, ¿sí? Hay radicales libres y estas LDL oxidadas van a ser captadas por los receptores scavengers de los macrófagos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? La célula capta colesterol, pero en este caso, digamos, el macrófago capta el colesterol, pero este mecanismo no es regulado, digamos, como en el caso de la célula anterior, ¿se acuerdan? Que habíamos visto. Entonces, cada vez va tomando más colesterol y se forman las células espumosas, ¿sí? Las células espumosas son lo que van a formar la placa ateromatosa. ¿Qué hace la placa ateromatosa? Claro, va obstruyendo, digamos, la luz del vaso, de la arteria, y va reduciendo, digamos, la luz, y puede ocurrir que lo ocluya completamente, ¿sí? O bien puede ser que se desprenda y vaya a producir, es como que se forma un trombo que va en algún vaso de menor calibre, lo va a obstruir y eso es lo que produce el infarto, ¿sí? Depende de dónde se produzca esa obstrucción, va a ser el tejido donde se produzca el infarto. Generalmente estamos acostumbrados a que las coronarias, que son las arterias de pequeño calibre, son las que se obstruyen, ¿sí? En un paciente que tiene una enfermedad aterosclerótica. Pero no necesariamente siempre es así. Puede haber un accidente cerebrovascular, también están los trombos venosos, ¿sí? Pero los trombos venosos tienen otra. Bueno, y este es el metabolismo de las lipoproteínas. Y ustedes lo deben saber mejor que yo, ¿sí? Los lípidos ingresan al organismo a través de la dieta, ¿sí? Los ácidos grasos, digamos, que se liberan, digamos, por hidrólisis en el intestino, van a volver a reesterificarse y se forman nuevamente los triglicéridos y el colesterol. Esto ocurre en la mucosa del intestino y estos lípidos se van a ensamblar con la ApoB48 y se forma el kilomicrón naciente. Este kilomicrón, digamos, es vertido a la circulación linfática y de allí pasa a la circulación sanguínea, donde va a interaccionar con la HDL. ¿Qué va a hacer la HDL? Claro, le va a ceder ApoC y ApoE y este kilomicrón se transforma en kilomicrón maduro. Una vez que posee la ApoC, principalmente la ApoC2, entonces ya va a servir de sustrato para acción de la lipoproteína lipasa que habíamos dicho que está adherida al endotelio de quién? De los vasos. Los capilares que se encuentran en el tejido adiposo y en el tejido muscular. Sí. Bueno, acá, digamos, esto es agrandado, digamos, el circuito del exógeno, ¿sí? Que sería el metabolismo de los lípidos que ingresan al organismo con la dieta. Acá tenemos el kilomicrón naciente, que está constituido principalmente por ApoB48. Bueno, están constituidos principalmente por ApoB48 y ApoA. Entonces, la HDL es la que le va a ceder, digamos,
al kilomicrón naciente la ApoC y la ApoE. La ApoC2 habíamos dicho que era el cofactor de la lipoproteína lipasa. ¿Y qué otro cofactor tenía la lipoproteína lipasa? La insulina. Entonces estos van a activar la actividad de la lipoproteína lipasa y lo que se produce, digamos, es, habíamos dicho que la lipoproteína lipasa es una triglicérido hidrolasa, o sea que va a producir la hidrólisis de los triglicéridos, van a pasar al tejido adiposo que le va a servir como fuente energética, donde vuelven a ser reutilizados los ácidos grasos, y bueno, también en el músculo también le sirve de fuente energética. Y a su vez, digamos, se va a liberar de la lipoproteína ApoC2, o sea, las ApoC, ApoC2, ApoC3, y también se van a liberar también fosfolípidos y colesterol libre. Entonces esto se transforma en un kilomicrón remanente, que fíjense que ya carece de la ApoC, o sea, ApoB y ApoE. Entonces, este kilomicrón remanente lo que va a hacer es, va a ser captado por el hígado, por los receptores E, que interaccionan con la ApoE. Y digamos, estos remanentes, ¿qué les parece? ¿Serán ricos en qué? En colesterol, ¿sí? Entonces, una vez que son internalizados, digamos, estos lípidos, digamos, van a ser utilizados para la síntesis de las lipoproteínas de origen hepático. Y entonces, ¿cuáles son las lipoproteínas de origen hepático? Las VLDL, muy bien. Primero se secretan como VLDL nacientes, que contienen principalmente ApoB100, ¿sí? Volvemos a hacer el mismo circuito y una vez que pasan a la circulación van a interaccionar con la HDL, las cuales le va a ceder la ApoC y la ApoE. Bueno, y esto sería más agrandado, el circuito endógeno, ¿sí? Una vez que interaccionan con las HDL, deciden la ApoC y la ApoE, se transforman en VLDL maduras que van a interaccionar con la lipoproteína lipasa. Bueno, se produce la hidrólisis de los triglicéridos y estas se transforman en IDL. Las IDL, ¿qué les parecerá? ¿Cómo es el contenido lipídico? Son ricas en colesterol. Bueno, ya las VLDL acuérdense eran más ricas en colesterol que los kilomicrones. ¿Sí? Bueno, esta IDL, digamos, tiene que, yo les había dicho que tenía que estar completamente despletada de ApoC para que actúe la lipasa hepática. Entonces, la lipasa hepática lo que va a hacer es hidrolizar los pocos triglicéridos que le quedan a la IDL y la transforma en LDL, que es una lipoproteína rica en colesterol y es muy aterogénica. O sea, los niveles elevados de LDL son muy aterogénicos. Esta es una lipoproteína que posee principalmente ApoB100. Fíjense acá que la flecha les indica que estas IDL pueden ser captadas por el hígado a través de su receptor E, ya que posee ApoE, pero el 85% de las IDL son metabolizadas a LDL. Y estas LDL pueden ser captadas por el hígado o pueden ser captadas por los tejidos extrahepáticos, digamos, son las que van a transportar el colesterol a los tejidos para suplir sus necesidades, ¿sí? O bien pueden ser captadas por el hígado. En el caso de que son captadas por el hígado, ¿cuál va a ser la fin de esos lípidos? Pueden ser utilizados para la síntesis de las lipoproteínas de origen hepático o bien puede ser eliminado a través de la bilis. Cuando hay imágenes en los medios. A ver, pues vamos. En el anterior era que lo Bien. Bueno, esto
Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es el circuito exógeno y el circuito endógeno. Por supuesto que esto está todo interrelacionado, solo con fines didácticos lo presentamos de esta manera. Entonces nos queda el transporte reverso del colesterol que habíamos dicho que era llevado a cabo principalmente por las HDL. El transporte reverso del colesterol lo que ocurre es que se realiza en 4 etapas. La primera etapa sería el flujo de colesterol desde la célula. La segunda etapa es la esterificación del colesterol libre en las HDL. La tercera etapa sería la transferencia del colesterol esterificado desde las HDL hacia las lipoproteínas que poseen ApoB, ¿sí? Y la cuarta etapa sería la depuración del colesterol por el hígado. Entonces, habíamos dicho que la primera etapa corresponde al flujo de colesterol celular, ¿sí? Y esa salida de colesterol, ¿cómo se produce? El colesterol que está almacenado en la célula, esterificado, se hidroliza, pasa a colesterol libre. ¿Y cómo va a abandonar la célula? Puede ser que pase por difusión pasiva, puede ser que utilice el receptor Starcher de clase B tipo 1, ¿se acuerdan que habíamos visto? Entonces, de esa manera, la célula cede el colesterol libre a las HDL, o bien puede salir a través de la proteína transportadora, la última que habíamos visto, ¿se acuerdan? Que era la TT binding case de clase A tipo 1. Bueno, este colesterol libre va a ser captado por una sustracción de las HDL que se conoce pre-beta 1 como pre-beta 1 HDL. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto el lipidograma electroforético yo les había dicho que las HDL tenían movilidad? ¿Qué tipo de movilidad? ¿Cuál es? Las HDL. Como alfa. Alfa. Sí, bueno, alfa movilidad. Pero hay estas sustracciones, o sea, de HDL, porque las que tienen movilidad alfa son las HDL maduras. Estas sustracciones tienen movilidad pre-beta, por eso se las llaman pre-beta HDL. Entonces, la pre-beta 1 HDL, fíjense que es una partícula discoidal, es una HDL naciente, que es la que va a tomar el colesterol libre de los tejidos y a medida que se va cargando el colesterol, se va a transformar en la pre-beta 2 HDL, que es de mayor peso molecular, pero fíjense que sigue siendo discoidal, ¿sí? Bueno, esta HDL posee ApoA1, ¿sí? Que habíamos dicho que era el activador de ¿quién? Lecitincolesterol acetiltransferasa. Entonces, esta lecitincolesterol transferasa ya es adicionada a esta pre-beta 2 HDL. ¿Y qué hacía la lecitincolesterol acetiltransferasa? Esterificaba el colesterol. Eso permite que el colesterol pase al núcleo de la proteína y permita captar más colesterol libre de los tejidos, o sea, que aumenta la eficiencia de la lipoproteína. Entonces, a medida que se va esterificando el colesterol, se transforma en HDL ya esféricas y maduras, que primero se conocen como HDL3, y a medida que avanza este proceso, se transforman en HDL2, que en realidad son las que transportan la mayor parte del colesterol hacia el hígado y que son las más antiaterogénicas. Bueno, luego se produce la interacción entre las HDL2 que son ricas en ApoA con las lipoproteínas ricas en ApoB, que habíamos dicho cuáles eran. LDL. Entonces, acá se produce una transferencia de lípidos por acción de una proteína que se llama proteína transportadora de este colesterol.
lo que hacen las HDL le ceden el colesterol esterificado a estas lipoproteínas que poseen ApoB, y a su vez estas ApoB le van a ceder triglicéridos a las HDL. O sea que estas HDL se cargan de triglicéridos, ¿sí? Y habíamos dicho que la lipasa hepática, digamos, era una triglicérido. Entonces, al cargarse de triglicéridos, digamos, resulta un sustrato apetecible para la lipasa hepática. Entonces, lo que va a hacer la lipasa hepática va a hidrolizar los triglicéridos de esta HDL y la transforma en HDL remanente. Esa HDL remanente es la que va a entregar el colesterol al hígado. Y bueno, también, digamos, en este proceso, digamos, por acción de la lipasa hepática, digamos, se produce la liberación de fosfolípidos, de apoproteínas que conforman esta HDL, como es la ApoA1, y esto se vuelve a reensamblar, digamos, con lípidos presentes, digamos, en el plasma, que provienen del metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que son las HDL de kilomicrones, y se resintetiza la HDL. Incluso se dice que hay un estado de HDL previo a la pre-beta 1, que sería la pre-beta 0 HDL. Sería una etapa anterior, las dos son unas HDL nacientes. Entonces, las HDL, ¿de dónde provienen? ¿Qué origen tienen? Tienen origen plasmático, que es lo que acabamos de ver acá. ¿Qué más? Pueden ser de síntesis hepática y de síntesis intestinal. Bueno, y por esta misma razón se dice que la actividad de la lipoproteína lipasa está en relación directa con los niveles de HDL. Es decir, que cuando aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa puede tener aumento en niveles de HDL, justamente por este proceso. En cambio, la actividad de la lipasa hepática va a ser inversamente proporcional a la concentración de HDL. O sea que cuando aumente la actividad de la lipasa hepática voy a tener menor concentración de HDL. Bueno, y acá, digamos, esta es la etapa ya de las lipoproteínas entregan el colesterol a la célula hepática. Fíjense que no solo las HDL son las que van a entregar el colesterol, sino también las lipoproteínas ricas en ApoB100, como son las IDL y las LDL. ¿Sí? Entonces, la IDL y las LDL van a interaccionar con los receptores E y DE. Y esto es lo que se conoce como vía indirecta, digamos, de depuración del colesterol. Mientras que el transporte de HDL de colesterol hacia el hígado o la entrega del colesterol hacia el hígado por las HDL es lo que se conoce como vía directa. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos dos tipos de HDL. Una HDL que posee ApoA1 y ApoA2 y es rica en ApoE. Este tipo de lipoproteína de HDL va a interaccionar con los receptores E, ¿sí? O sea, va a entregar colesterol al hígado a través de los receptores E. Pero estos receptores, tanto el receptor E como el receptor B, lo que hacen es internalizar, digamos, la lipoproteína. Mientras que las HDL, digamos, esta es una lipoproteína que el HDL1 está en bajas concentraciones, ¿sí? Son HDL que son muy cargadas en colesterol y que tienen elevado contenido en ApoE, pero en realidad circulan en bajas concentraciones. Y las HDL típicas, que son las que poseen ApoA1 y tienen elevado contenido en triglicéridos, que es las que veíamos en el metabolismo, ¿se acuerdan? Bueno, acá se ve que actúa la lipasa hepática y la transforma en remanente de HDL, ¿se acuerdan? Entonces, estas lipoproteínas van a interaccionar con el receptor scavenger de clase B tipo 1. ¿Recuerdan que
era la forma en que la HDL excedía el colesterol al hígado y a quién más. ¿A qué tipo de tejido? Esteroidogénicos. ¿Cuál es la diferencia entre estos receptores y estos? En que en estos receptores internalizan la proteína, en cambio el SLB1 no internaliza la lipoproteína. ¿Sí? A través de este receptor solo pasa el colesterol. Bueno, además de la función de transporte reverso del colesterol, la HDL tiene otra función antiaterogénica, o sea, tiene una función antioxidante. También va a inhibir la adhesión de los monocitos. No sé si recuerdan en las diapositivas que hemos visto de los macrófagos, ¿sí? Los monocitos, cuando hay un proceso inflamatorio, las células endoteliales exponen, ¿sí? Las moléculas de adhesión y se produce el pasaje de los monocitos al interior de la pared arterial que luego se transforma en macrófagos. Y dentro de otros mecanismos, dice que tiene protección de eritrocitos y actividad procoagulante, disminuyen la vasoconstricción anormal y también estimularían la síntesis, la acción y la prolongación de la vida media de las prostaciclinas. ¿Qué función tienen las prostaciclinas? ¿Se acuerdan? Son antiagregantes, ¿sí? Hay otras prostaglandinas que son trombogénicas, como el tromboxano A2. Bueno, y esto es lo que ya les dije hace un momento, que la actividad, por ejemplo, de la lipoproteína lipasa está relacionada directamente con la concentración del HDL, precisamente porque habíamos visto que uno de los orígenes del HDL era a través del metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. En cambio, la actividad de la lipasa hepática está en relación inversa con la concentración del HDL. Bueno, esto les he traído porque es importante, porque decimos que la LDL es una molécula, es una lipoproteína muy heterogénea. Habíamos visto que, si querés poder salir un ratito, la LDL, habíamos visto que eran partículas de pequeño tamaño, ¿sí? Y podían pasar fácilmente a través de la pared arterial. Entonces, una parte de esta LDL es captada por los receptores de hepático y otra fracción es captada por los receptores de extrahepáticos. Pero siempre un 15% es captada por los receptores de caucho. Entonces, no es lo mismo tener un nivel de LDL, de colesterol de LDL, por ejemplo, por darle un ejemplo, de 100 miligramos por decilitro, a tener un nivel de colesterol de LDL de 150 miligramos por decilitro, porque no es lo mismo el 15% de 100 que el 15% de 150. O sea, este proceso siempre se lleva a cabo, o sea que por eso es importante que las dietas, digamos, tengan un bajo contenido en grasa. Bueno, y esto para que vean la facilidad con que las lipoproteínas atraviesan la pared arterial. Las HDL, bueno, habíamos visto que son de bajo peso molecular, atraviesan fácilmente la pared arterial y son, hemos dicho, las que hacen la limpieza, ¿verdad? Las que llevan el colesterol de los tejidos hacia el interior. Las LDL también atraviesan con facilidad la pared arterial. Las IDL, bueno, ya tienen un poco más de dificultad porque tienen un mayor tamaño. Y las LDL, en este caso serían las LDL remanentes, o sea, en realidad son las IDL, pero bueno, a ver, entre esta y esta hay como una subfamilia, porque no es que actúa la lipoproteína lipasa y la LDL rápido se transforma en IDL, sino que la degradación se va produciendo de a poco, o sea que tenemos lipoproteínas de distinto tamaño, o sea, será más dificultosa el pasaje, pero algo pasa, ¿sí?
En cambio, por eso decíamos que los kilomicrones y las BLDL grandes no son, digamos, aterogénicos, por su elevado tamaño, no atraviesan la pared arterial. Bueno, y esto solo para remarcar, digamos, los cofactores de las enzimas que intervienen en el metabolismo de los lípidos. La lipoproteína lipasa tiene como cofactor activador la ApoC2 y la insulina, mientras que la lipasa hepática, fíjense, solo como cofactor a la insulina. O sea, la ApoC2 no es cofactor de la lipasa hepática. Bueno, y llegamos a la fisiopatología, que era la bilipemia. ¿Qué son las bilipemias? Bueno, es una alteración en la concentración de lípidos y lipoproteínas, que digamos, habíamos dicho que era un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y bueno, esta alteración puede ser una hipercolesterolemia, puede ser una hipercolesterolemia aislada, una hipertrigliceridemia aislada, puede haber hiperlipemia mixta, o también puede haber una disminución del colesterol de HDL. Podemos clasificarlas en primarias o secundarias. Bueno, de acuerdo a su etiología, podemos clasificar las bilipemias en primarias, secundarias o adquiridas. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Qué les parece? Las secundarias o las adquiridas. Las secundarias generalmente son secundarias a otra patología de base, mientras que las adquiridas se deben a hábitos adquiridos por el paciente, por ejemplo, el tipo de dieta, el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad. Este tipo de dislipemias, si se trata la enfermedad de base o se corrige el mal hábito, se puede corregir, a veces se puede corregir total o a veces parcialmente esta dislipemia, y con esto prevenimos ese factor de riesgo. En cambio, y son las más frecuentes, como ustedes han dicho, representan un 70% de las dislipemias, y las primarias representan un 30%, y son debidos a defectos congénitos en el metabolismo de las lipoproteínas. ¿Y qué es lo que, digamos, qué es lo que caracteriza las dislipemias primarias? Pero no funciona para prender el aire. Intentado no. Sí, ya lo hemos intentado modificar. Sí, cuando lo quieres prender se apaga el motor. Chicos, ¿quieren abrir la segunda hoja de los puertos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que caracteriza el tipo de proteínas primarias? O sea, ¿qué es lo que las caracteriza? O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta de que el paciente tiene una dislipemia primaria? Tiene una avanzada alteración de la tiene, digamos, una alteración importante en el nivel de lípidos respecto al valor de referencia. ¿Qué otras características tiene? ¿Tiene algún familiar con alguna alteración? Digamos, en la misma familia, digamos, hay varios integrantes que tienen, digamos, esta dislipemia. ¿Qué otras características? Se observan alteraciones cardiovasculares comparado con otros pacientes. Claro, tienen enfermedades cardiovasculares precoces, a temprana edad.
Y bueno, generalmente bueno, están relacionados con defectos congénitos en el metabolismo. Después, ¿cómo las podemos clasificar también de acuerdo al perfil lipídico? ¿Sí? Entonces, podemos clasificarlas como una hipercolesterolemia aislada, una hipertrigliceridemia aislada, una hiperlipemia mixta, donde aumenta el colesterol y los triglicéridos, o la hipoalfa-glucotenemia, este tipo de clasificación, digamos, permite, digamos, realizar el tratamiento, porque en realidad el tratamiento al paciente se hace en base a los lípidos que estén aumentados. Y bueno, y también nos permite valorar el pronóstico, digamos, porque no es lo mismo un paciente, por ejemplo, que tenga una hipercolesterolemia aislada, que tenga una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia y, por ejemplo, una disminución de HDL. O sea, será más riesgoso el segundo, ¿sí? Existe otra clasificación, que es la clasificación de Fredrickson. La clasificación de Fredrickson, que permite clasificar, digamos, las dislipemias por el fenotipo, ¿sí? Y de acuerdo a esta clasificación, digamos, tiene en cuenta los lípidos que se encuentran aumentados y también, bueno, las lipoproteínas. Pero, digamos, no permite conocer la causa que produce la dislipemia, o sea, tiene sus limitaciones, y por otro lado no incluye, digamos, las hipolipemias. Bueno, según esta clasificación, Fredrickson-Ohm, la clasifica de acuerdo a su fenotipo. El tipo 1 se caracteriza por aumento de los triglicéridos exógenos, el colesterol generalmente normal o puede estar ligeramente aumentado. Las lipoproteínas que aumentan son los kilomicrones, y lo que vamos a observar es un suero lechoso. O sea, es importante, digamos, dentro, o sea, ustedes cuando van a hacer el diagnóstico de la dislipemia, uno de los elementos que tenemos que observar es el aspecto del suero, ¿sí? Generalmente los kilomicrones son los que le imparten al suero un aspecto lechoso. ¿Y qué les parece? ¿Por qué será esto? ¿Por el tamaño? Por el tamaño. Por su gran tamaño, digamos, otorgan turbidez, una gran turbidez al suelo, de manera que lo van a ver lechoso, ¿sí? Cuando estos kilomicrones están aumentados. Si ustedes dejan reposar ese suelo en la heladera 24 horas, lo característico es de los kilomicrones, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que tenían una baja densidad, ¿sí? Entonces tiene la característica de flotar sobre el suelo. Entonces, si solo están aumentados los kilomicrones, o sea, si este aumento de triglicéridos es solo debido a los kilomicrones, van a observar que los kilomicrones obtienen una banda lechosa, o sea, en la parte superior del suelo, mientras que la parte inferior está clara. Bien, en realidad dice que esta dislipemia no contribuye, digamos, al proceso aterogénico, digamos, porque los kilomicrones son generados peso molecular. En realidad, cuando están muy aumentados, más de 1000 miligramos por decilitro, hay que tener, lo que hay que tener cuidado es que el paciente no tenga una pancreatitis. Bueno, ¿cuál es el efecto genético que nos puede dar un fenotipo 1? Claro, un déficit de la lipoproteína lipasa generalmente produce el fenotipo 1, este es el caso de que sea genética, ¿sí? Pero generalmente es raro, ¿sí? Es una alteración rara. Y bueno, y uno se pregunta por qué si la lipoproteína lipasa también hidroliza, digamos, el LDL, podría también tener un fenotipo 5, ¿sí? Aumento de kilomicrones y VLDL. Generalmente, digamos, lo que puede ocurrir es que, digamos, al tener suprimida la enzima su actividad, bueno, no están ingresando, o sea, no se metabolizan los líquidos que ingresen, por lo tanto, no hay sustrato para que se produzcan las VLDL. Y por otro lado, se ha visto
que puede ser que sí se sinteticen las VLDL, pero esas VLDL, como son de gran tamaño, o sea, no son metabolizadas por la VLDL, flotarían en la misma densidad que los kilomicrones. Esto, digamos, se ha puesto de manifiesto, digamos, haciendo la determinación de ApoB en las lipoproteínas que flotan a esta densidad. Y bueno, se ha demostrado que habría VLDL, pero al ser tan grandes, flotan, digamos, junto con los kilomicrones. Luego tenemos la de tipo 2A, que es una hipercolesterolemia. Acá tendríamos aumentado el colesterol, los triglicéridos estarían normales, la lipoproteína que aumenta es la LDL y tenemos un suero límpido. Fíjense, ustedes al extraer sangre del paciente hacen la separación del suero, van a tener un suero limpio. ¿Sí? ¿Y qué les parece? ¿Por qué será limpio? A pesar de estar aumentado el colesterol. Porque son de bajo peso molecular. Bueno, esta dislipemia es muy heterogénica. Y bueno, ¿cuáles son los defectos genéticos que pueden producirla? Puede haber alteración en el receptor, ¿sí? Puede ser que el receptor esté ausente o que tenga disminuida su funcionalidad, o que no pueda o que pueda interaccionar con la lipoproteína, pero no la puede internalizar. También puede haber un defecto en la apoproteína que interacciona con el receptor, que ¿cuál era? La ApoB100. Ya vamos a ver bien los defectos. Y luego tenemos la tipo 2B, donde tenemos aumento de una hipercolesterolemia y una hipertrigliceridemia endógena. Vamos a tener un aumento marcado del colesterol, aumento de triglicéridos, y las lipoproteínas que están aumentadas son las VLDL y las LDL. En este caso vamos a tener un suero opalescente o turbio. Es una dislipemia muy heterogénica, y si vemos el aspecto del suero, fíjense, van a ver un suero de este tipo. Si ustedes es opalescente, si ustedes lo dejan, digamos, en reposo 24 horas en la heladera, no clarifica. ¿Por qué? Porque las VLDL tienen la propiedad de no flotar como lo hacen los kilomicrones, ¿sí? Luego tenemos la de tipo 3, que es una hipertrigliceridemia mixta más una hipercolesterolemia. Tenemos aumentado tanto los triglicéridos como el colesterol, y en este caso la fracción de las lipoproteínas que está aumentada se conoce como beta-VLDL. ¿Qué son las beta-VLDL? Los remanentes los remanentes de kilomicrones y de VLDL. ¿Cuáles eran los remanentes de las VLDL? Las VLDL. Entonces, bueno, el suero en este caso va a ser turbio, ¿sí? Lo vamos a ver idéntico, como hemos visto, el tipo 2B, ¿sí? Porque son triglicéridos de origen endógeno. ¿Y cuál será la causa de esta hiperlipoproteinemia de tipo 3? Sí, o sea, a ver, puede darse causas secundarias, pero me refiero cuál será primario, cuál será el defecto que esté alterado en la ApoE. Claro, la ApoE está codificada por 3 alelos. ¿Cuáles son los alelos que conocen ustedes? ¿Cuáles son los alelos? Se conocen 3 tipos, digamos, de ApoE. La ApoE2, la ApoE3 y la ApoE4. ¿Sí? Está determinado por distintos alelos, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces, se ha visto
el alelo 3, digamos, tiene la máxima funcionalidad, mientras que el alelo 2 tiene una funcionalidad nula. ¿Sí? Entonces, cuando en un paciente se da digamos, el defecto, los dos alelos, es decir, que es homocigota, tenemos el homocigota para el 2, entonces, digamos, la funcionalidad es nula. ¿Sí? Entonces no puede ser reconocido, o sea, la afinidad, esa APD por el receptor es nula y la afinidad por el receptor es nula y no puede ser reconocida. Entonces se acumulan estas lipoproteínas en el suelo. Bueno, y esta tiene una característica esta dislipemia que también puede ser identificada cuando ustedes hacen el lipidograma. ¿Y cómo la van a identificar en el lipidograma? Con una banda beta ancha, porque ¿qué movilidad tiene? Tiene movilidad beta. ¿Se acuerdan que teníamos las beta, las pre-beta? Entonces corren en la zona de las beta, unen la beta y la pre-beta y se forma una banda beta ancha, que ya la vamos a ver. Bueno, el fenotipo 4 es una hipertrigliceridemia endógena, están aumentados los triglicéridos, el colesterol total normal o aumentado, la lipoproteína que está aumentada es la VLDL, recuerden que también transporta colesterol, ¿sí? El suero va a ser opalescente o turbio, con la opalescencia esa que habíamos visto, pero digamos, como es una hipertrigliceridemia endógena, permanece el aspecto del suero así, se lo deja en el reposo 24 horas. También es aterogénica, ¿sí? No tanto como la anterior, pero sí es aterogénica. Y la tipo 5, donde tenemos una hipertrigliceridemia mixta, donde están muy aumentados los triglicéridos, también puede estar aumentado el colesterol y las lipoproteínas que están aumentadas son los kilomicrones y las VLDL. Y en este caso van a otorgar al suero propiedad, el suero puede ser turbio o lechoso. Y el aspecto que vamos a observar, fíjense, este es el aspecto del suero y si ustedes los dejan 24 horas en la heladera van a ver los kilomicrones, digamos, que sobrenadan en la parte superior, pero abajo el suero sigue siendo turbio por los triglicéridos endógenos de las VLDL. Bueno, y estas corridas les he traído para que es importante, digamos, el lipidograma. En el caso de que necesite identificar ciertas dislipemias, por ejemplo, la tipo 2B, donde habíamos visto que estaban aumentadas las LDL y las VLDL. Esta sería un lipidograma normal. Es la banda de la beta VLDL, la pre-beta y la HDL. Cuando está aumentada la LDL y la VLDL, fíjense en el cambio de aspecto del lipidograma. Siempre ustedes tienen que hacer un lipidograma normal para hacer la comparación. Lo mismo cuando hacen una corrida de proteínas, el proteinograma electroforético también tienen que correr lo normal. Esta es la banda beta ancha, ¿se acuerdan? Que yo les decía, de la hiperlipemia de tipo 3. Fíjense que no es la misma imagen de la beta ancha. Es como una banda que une la LDL con la prebeta. ¿Sí? Esto lo vamos a observar en el caso que la LPA se encuentre aumentada. Bueno, y entonces las hiperlipoproteínas primarias, como habíamos dicho, podemos clasificarla en aumento de colesterol, una hipercolesterolemia aislada, correspondería a un fenotipo 2A de Fredrickson, con aumento de colesterol y triglicéridos. Entonces en este caso puede corresponder a un fenotipo 2B, a un fenotipo 3 o un fenotipo 4, o una hipertrigliceridemia aislada,
puede corresponder con un fenotipo 1, un fenotipo 4 o un fenotipo 5 de Ferguson. Bueno, en el caso de la hipercolesterolemia primaria, como para repasar lo que hemos visto, habíamos visto que la fracción de lipoproteínas que estaba aumentada era el LDL. ¿Y cuáles eran los efectos genéticos que se podían producir? Habíamos visto un defecto genético del receptor. En este caso se habla de hipercolesterolemia familiar. Podría haber un defecto en la ApoB100. En este caso hablamos del defecto familiar de ApoB100. Y la más frecuente es la hipercolesterolemia poligénica, donde habría defectos diversos, pero no corresponden a estos defectos. O sea, ¿cómo haríamos, digamos, la diferenciación? Solamente haciendo un estudio genético. Y esto es para que vean que las hipercolesterolemias, digamos, sobre todo en las dos primeras que he nombrado, donde hay defectos en los receptores y en la ApoB100, puede presentarse la sintomatología clínica del depósito de lípidos en zonas, por ejemplo, de presión, como son, por ejemplo, las rodillas, los nudillos de los dedos, los codos, y son como lesiones abultadas de color amarillento, que es por el depósito de colesterol. Estos se llaman xantomas tendinosos, y también tenemos los xantelasmas. Bueno, acá no se ve bien porque está medio oscura la foto, pero son también lesiones amarillentas, como abultadas, que se ubican alrededor de los párpados, ¿sí? Los párpados del ojo. Bueno, las hipertrigliceridemas primarias, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que podían ser por defecto en una deficiencia de la lipoproteína lipasa. Podría haber una deficiencia familiar de ApoC2 o bien una hipertrigliceridemia familiar. Esta generalmente es la más frecuente, ¿sí? Y bueno, en la deficiencia de lipoproteína lipasa, el efecto estaría en la acción de la lipoproteína lipasa. Habíamos dicho que era el fenotipo de tipo 1. Cuando hay deficiencia de ApoC2 puede ser de tipo 1 o de tipo 5, ¿sí? Acá en este tipo de dislipemia, esto se puede corregir adicionando e inyectando suero normal, porque digamos suero normal que contenga un contenido normal de ApoC2 me va a corregir el defecto. Bueno, y la hipertrigliceridemia familiar, que es la más frecuente, habría defectos diversos. Y puede ser de tipo 1 o de tipo 5. Perdón, de tipo 4 o de tipo 5. Bueno, y estas serían las hiperlipemias mixtas, donde teníamos aumento de colesterol y triglicéridos. Tenemos dos tipos. La hiperlipemia familiar combinada, donde puede ser de tipo 2D, de tipo 4 o 5. Y tenemos la disbeta-lipoproteinemia, que donde habíamos ya visto que el efecto era la ApoE, ¿sí? Este tipo de dislipemia es muy poco frecuente, ¿sí? Bueno, y las hipolipemias primarias también son importantes, donde está disminuida la concentración de HDL. Estas son menos frecuentes que las hiperlipemias. Y dentro de las más frecuentes tenemos la A-beta-lipoproteinemia, la hipo-beta-lipoproteinemia familiar y la hipo-alfa-lipoproteinemia. La A-beta-lipoproteinemia, como su nombre lo indica, en este caso estarían disminuidas las lipoproteínas que transportan la ApoB. ¿Cuáles eran? Los kilomitrones, las LDL, las IDL y las LDL. Y en este caso el defecto estaría a nivel de la proteína de transferencia microsomal, que es la que hace el ensamble, digamos, de las apoproteínas y los lípidos, ¿sí? O sea que están disminuidas todas las lipoproteínas que poseen ApoB.
está muy disminuido el colesterol y los triglicéridos, y la única lipoproteína es la HDL, que es la que los transporta. Estos pacientes pueden tener manifestaciones clínicas de esteatosfera, mala absorción, también tienen importantes alteraciones neurológicas, porque recuerden que los lípidos son importantes para la síntesis de las membranas celulares. Pueden tener problemas oculares, musculares, etc. Bueno, la hipo-beta-lipoproteinemia familiar, también en este caso estarían disminuidas las lipoproteínas que transportan ApoB, pero en este caso habría mutaciones en el gen del ApoB que lo que hace es sintetizar ApoB truncadas. Y estas se pueden ensamblar o no con los lípidos, ¿sí? Entonces vamos a tener concentraciones bajas de colesterol total, de LDL colesterol y también de ApoB. En este caso, como es una hipo-beta-lipoproteinemia, los pacientes pueden ser asintomáticos o bien cursar con hígado graso, con aumento de transaminasas, malas. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué se producirá el hígado graso? Esta es una pregunta de también. O sea, no se sintetiza bien la ApoB, digamos, la proteína, digamos, necesaria para el ensamble de los lípidos para que se forme, digamos, la lipoproteína. Entonces los lípidos quedan en el hígado, no pueden salir, produce el hígado graso, ¿sí? Y pueden tener también mala absorción intestinal y intolerancia a las grasas. Y la hipoalfa-lipoproteinemia, que sería una disminución, o sea, valores bajos o muy bajos de HDL. En este caso tenemos las más conocidas, son tres, que son la enfermedad de Tanger, la deficiencia familiar de lecitincolesterol acetyltransferasa y la enfermedad del ojo de pescado. Digamos, la más frecuente es la enfermedad de Tanger, donde habría una deficiencia en el transportador de colesterol, ¿se acuerdan? Que era el ATP-binding de tipo 1, que era el que permitía la salida de colesterol de la célula y era tomado por las HDL. Entonces, hay ausencia de HDL o están extremadamente disminuidas. Y esto hace que haya acumulación de este colesterol en los tejidos. También se forman las células escumosas. Y estos pacientes generalmente tienen amígdalas de color amarillo anaranjado por la acumulación de estos lípidos aumentadas de tamaño. Hay neuropatía y, bueno, mayor riesgo de enfermedad coronal. Y en las otras dos prevalece la deficiencia de la lecitincolesterol acetyltransferasa, que se acuerdan que habíamos dicho que qué función tenía. Identificar el colesterol. Entonces, al tener esa deficiencia, digamos, no se puede verificar el colesterol, se forman proteínas anómalas que no tienen una funcionalidad adecuada. Bueno, las dislipemias secundarias, habíamos dicho que eran secundarias a una enfermedad de base, ¿sí? Ejemplo de ellos tenemos la diabetes. Es importante, digamos, en el paciente diabético, ¿por qué? Porque esta alteración en los lípidos va a generar que, aparte de bueno, el caso tenemos la diabetes tipo 1. ¿Cuál es la dislipemia característica del paciente diabético? La hipertrigliceridemia. Vamos a ver cuáles son los mecanismos. Tenemos la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, ¿qué ocurría? Teníamos un proceso autoinmune donde las células betas tenían disminuida su funcionalidad y entonces llegó la disminución de la secreción de insulina, ¿sí? Habíamos dicho que la insulina era un cofactor de la lipoproteinidasa y la lipasa hepática. Entonces, al no tener este cofactor, disminuye la actividad de estas enzimas. ¿Y esto qué hace? Claro, que disminuye el catabolismo de los kilometrones, las LDL y las IDL. Entonces vamos a tener un aumento, digamos, en el plasma de este paciente de kilometrones
también del remanente del kilomicrón. Esto depende de cuán trastornado está el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? O el control de ese paciente diabético. Van a aumentar las VLDL, las IDL, y las HDL van a estar disminuidas. ¿Qué les parece? ¿Por qué disminuirán las HDL? Porque son estonatas. De las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Exactamente. Y bueno, también en el diabético tipo 1, o sea, hay una enzima que está a nivel del tejido adiposo que se llama lipasa hormonosensible y que es inhibida por la insulina. Si la insulina está disminuida, este mecanismo de inhibición no se ejerce. ¿Qué función tendrá esta lipasa hormonosensible? ¿Qué les parece? Hay un aumento en la salida de ácido graso del tejido adiposo, entonces ¿qué función cumplirá? Degradar los triglicéridos. Degradar los triglicéridos, y hay una mayor salida de ácidos grasos que van hacia el hígado. Y bueno, estos ácidos grasos pueden seguir dos vías: la resíntesis de triglicéridos o bien formar cuerpos cetónicos. Pero en el diabético tipo 1, como tenemos la insulina disminuida, este mecanismo está disminuido. O sea, la insulina era una hormona de qué tipo? Anabólica. Entonces, digamos, no tengo la hormona que me estimule, digamos, la síntesis. Entonces, esto va a ir principalmente hacia la formación de cuerpos cetónicos, que en este tipo de pacientes, ¿qué función cumple? Si no, digamos, si la glucosa no puede ser, son fuentes de energía. Bueno, en el diabético tipo 2, o sea que en el diabético tipo 1, o sea, la principal, digamos, causa de este aumento de los lípidos se debe a la disminución de la glicólisis, ¿sí? En el diabético tipo 2, ¿qué ocurre? A ver, ¿cuándo se A ver, ¿cuál es el distinta, digamos, la fisiopatología en el paciente diabético tipo 2? ¿Qué es lo que ocurre en el diabético tipo 2? Hay una insulinoresistencia, muy bien. ¿Por qué hay una insulinoresistencia? ¿Cómo empieza la enfermedad? Con un síndrome metabólico, claramente en un paciente obeso, con sobrepeso, por supuesto que hay una base genética, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el organismo? Ante esta insulinoresistencia, las células beta aumentan la secreción de insulina, o sea que hay un hiperinsulinismo, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan el dibujito que les visto anteriormente? Habíamos visto, no sé la insulina, ¿se acuerdan que inhibía la lipasa hormonosensible? En este caso estaba disminuida la insulina, pero en el paciente insulinorresistente hay una resistencia a nivel de tejido adiposo, por lo tanto la insulina no ejerce la acción que tiene que ejercer y aumenta la salida de ácidos grasos que van al hígado, pero en este caso yo tengo un aumento de la insulina. Entonces, ¿qué me va a favorecer eso? La síntesis de triglicéridos que van a ser secretados en forma de VLDL, ¿sí? Y por otro lado también va a estimular la síntesis de la ApoB, ¿sí? Que es la apoproteína que me va a permitir el ensamble, digamos, de esa lipoproteína. Entonces voy a tener un aumento de VLDL e IDL. También va a estar aumentada la actividad de la lipoproteína lipasa y la lipasa hepática, porque habíamos visto que la insulina es el cofactor de esta enzima. Entonces, bueno, van a aumentar la IDL, que son los remanentes de las VLDL. También van a aumentar los kilomicrones remanentes, ¿sí? Porque está aumentada la actividad de la lipoproteína lipasa. Y también van a aumentar las LDL pequeñas y densas. ¿Qué les parece? ¿De dónde provendrán las LDL pequeñas y densas? O sea, voy a tener un aumento de las LDL,
y principalmente de la sustracción de las pequeñas evidencias. ¿Y qué les parece? ¿Por qué se da esto? Bueno, las HDL, a ver, ¿por qué van a estar disminuidas las HDL? Eso ya lo hemos visto. Están aumentadas la actividad de estas enzimas y la lipasa hepática intervenir en qué? En el metabolismo de las HDL. Por lo tanto, esto va a contribuir a la disminución de las HDL. Recuerden que en todos los casos donde tengamos una hipertrigliceridemia, eso va a ir acompañado de una disminución de las HDL, ¿sí? Y esto es muy aterogénico, ¿sí? A ver si... Bueno, esto es lo que ocurre, digamos, esta sería la fisiopatología en todo, no solo en la diabetes tipo 2, sino en todo estado donde hay una insulinoresistencia, por ejemplo en el síndrome metabólico. Bueno, ya hemos visto esto, que la insulina no puede ejercer su acción en el tejido adiposo, aumenta los ácidos grasos libres que van al hígado, aumenta la síntesis de ApoB y aumenta la síntesis de las VLDL, ¿sí? Ricas en triglicéridos. En el paciente diabético, o sea, es un paciente que tiene elevada concentración de glucosa en sangre. ¿Y eso qué va a producir en las lipoproteínas? ¿Qué les parece? Claro, vamos a tener lipoproteínas glicadas, que digamos que ya no son lipoproteínas normales. Entonces no van a ser bien reconocidas por los receptores y van a permanecer mayor tiempo en la circulación. Y eso va a hacer que esto va a permitir que la proteína transportadora de ésteres de colesterol produzca intercambio de lípidos entre estas lipoproteínas. Entonces, los triglicéridos de las VLDL, digamos, van a pasar a las LDL porque van a permanecer en la circulación, y a su vez el colesterol de la LDL, el colesterol esterificado, va a pasar a las VLDL, que son lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y lo mismo va a ocurrir con las HDL. O sea, las HDL se van a cargar de triglicéridos y a su vez van a ceder su colesterol a las lipoproteínas ricas en triglicéridos. O sea, que también acá se produce una alteración en el contenido de los lípidos que también, digamos, hace más anómalas estas lipoproteínas, ¿sí? Eso hace que las LDL, como las HDL, al ser ricas en triglicéridos, sean sustrato de la lipasa hepática. Y la lipasa hepática, al estar aumentada su actividad, va a ir degradando esta LDL, o sea, eliminando esos triglicéridos, y llega a tal punto que esas LDL, digamos, pasan de su tamaño normal a ser más pequeñas por este aumento en la actividad de la lipasa hepática. Y eso es lo que se conoce como LDL pequeñas y densas. Y las HDL también van a sufrir extracción de la lipasa hepática. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era sustrato de la lipasa hepática? Y se van a transformar en remanentes de HDL, entonces también va a disminuir el nivel de HDL en sangre. En esa hidrólisis se libera ApoA1. La ApoA1 es la principal apoproteína de las HDL, que se pierden por su bajo peso molecular, se pierden por riñón. Y, digamos, también tenemos un déficit de esta apoproteína. Bueno, en la obesidad, ¿qué les parece? ¿Qué ocurrirá? También tenemos insulinoresistencia. O sea que el mecanismo es similar al que acabamos de ver recién. Hay un estado de insulinoresistencia, se favorece la síntesis de triglicéridos a nivel hepático, aumentan las VLDL, y cuando la sobreproducción de VLDL supera la remoción, se produce la hipertrigliceridemia. Las HDL también van a estar disminuidas por el mecanismo que acabamos de mencionar, pero también a su vez, generalmente en el paciente obeso hay sedentarismo. Los niveles de HDL se lo han relacionado, digamos, se ha relacionado con la actividad física, es decir, que una persona que tiene una buena actividad física
eso favorecería la síntesis de HDL. Y también van a aumentar las LDL pequeñas y densas por el mecanismo del aumento de la lipasa hepática que yo les mencionaba. Bueno, con respecto a las hormonas tiroideas, también es importante, ¿por qué? Porque en los pacientes hipotiroideos se produce una hipercolesterolemia. En el paciente hipotiroideo están disminuidas las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas intervienen en el metabolismo normal, entonces al disminuir, todo el metabolismo disminuye. Si bien la síntesis de colesterol está disminuida, pero también está disminuido el catabolismo, entonces vamos a tener un aumento de colesterol. A diferencia de lo que ocurre con el hipertiroidismo, donde tenemos un aumento del metabolismo, aumenta la síntesis de colesterol, pero también aumenta su catabolismo, entonces en este caso va a estar disminuido. ¿Cómo actúan las hormonas tiroideas? Estimulan la síntesis de receptores de LDL, o sea, receptores de E, estimulan la actividad de la lipasa hepática y en menor medida estimularían la actividad de la lipoproteína lipasa. Entonces, de acuerdo al grado de hipotiroidismo, va a ser la dislipemia que tenga el paciente. Si digamos es un hipotiroidismo leve, probablemente esté afectada la síntesis de los receptores, entonces posiblemente tenga una hipercolesterolemia. Si ese hipotiroidismo, digamos, es moderado, se va a afectar la actividad de la lipasa hepática y ¿qué fracción me va a aumentar? Las IDL, que también transportan colesterol, ¿sí? Y si tengo un hipotiroidismo muy marcado, o sea, muy florido, y bueno, seguramente que va a estar afectada la actividad de la lipoproteína lipasa y ahí van a tener también una hipertrigliceridemia. Bueno, con respecto a las hormonas sexuales, es importante, ¿por qué es importante que lo veamos? ¿Cómo es el riesgo arteriogénico en el hombre respecto a la mujer? Mayor. Pero eso, ¿en qué etapa de la vida? En la etapa fértil de la mujer. La mujer tiene un factor protector en su edad fértil, que son los estrógenos. Los estrógenos, ¿qué van a hacer? Van a mantener un nivel de HDL más elevado en el varón y de la misma edad. Pero ese factor protector se pierde cuando llega la menopausia. Disminuyen los estrógenos y la mujer pierde ese factor protector. Entonces, el riesgo arteriogénico es igual al del hombre, incluso puede ser superior y puede ser más peligroso. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos, digamos, los vasos sanguíneos mucho más delicados o más, la pared es mucho más fina que la del hombre, ¿sí? Tiene una capa muscular mucho más ligera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto que tienen los estrógenos? Los estrógenos tienen un efecto estimulador del ApoA1, ¿sí? También van a estimular la síntesis de los receptores de E, ¿sí? Que eran los que captan las lipoproteínas ricas en colesterol, las LDL, también las IDL en menor medida, pero también captan. Y también tiene un efecto inhibidor sobre la lipasa hepática. Entonces, estos efectos de los estrógenos, bueno, va a hacer que si aumenta la ApoA1, también tengo un sustrato para una mayor síntesis de HDL. Por otro lado, las LDL, al tener un aumento en los receptores de E, van a ser captadas, entonces voy a tener mayores niveles de HDL y menores niveles de LDL. Pero cuando llega la menopausia, disminuyen los estrógenos, ¿sí? Que tenían el efecto negativo sobre la acción de la lipasa hepática. Esa lipasa hepática ya habíamos dicho que era estimulada por